Ahí está, muy buenas noches para todos. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer de los medios, cantante, compositora, locutora comercial, presentadora de televisión, animadora y periodista profesional. Atención que se las trae, ¿eh? Se las trae, muchacha joven. No le vamos a decir la edad, por más que ella quiera, no lo vamos a decir, quédese tranquila. Nació el 22 de abril en San José de Costa Rica. Ansel, cuántas cosas lindas están pasando en Costa Rica, ¿no? Nosotros nos enteramos por Ricky también y por unos cuantos, que parecería que Costa Rica está llena del Espíritu Santo. ¿Está correcto eso? Hay muchas iglesias, hay cosas lindas ahí. Sí, 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 sí. Yo creo que de igual forma en todos los lugares donde encuentre Dios un corazón dispuesto, en cualquier país, siempre pueden ocurrir cosas bellas, ¿verdad? Y sí, mejor se vienen a vivir aquí a Costa Rica porque por lo visto ya ustedes han hablado con muchos ticos. Es verdad, sí, es verdad, hemos hablado con muchos. Bueno, le digo a los que están conectados con nosotros que yo estoy en la Argentina, la República Argentina, y nuestra invitada especial, que es una alegría, es un honor, es un compromiso para nosotros conversar con ella. La conocemos recién hoy, ella pasa lo mismo con nosotros y estamos transmitiendo desde el Ministerio Visión Internacional para el programa Entrevista que Bendicen. Nuestra invitada, Ansel Carballo, se graduó en periodismo, es locutora comercial, animadora de eventos especiales, presentadora de TV, gerencia de radio y programación musical. Debutó con éxito en el mercado radiofónico y televisivo en Costa Rica, en su país, trabajando en radioemisoras como locutora, productora y programadora musical, puesto que allí trabajó 7 años. Bastante, ¿no? También creó un programa titulado El nombre de la radio y los 40 principales, comenzando en Costa Rica y luego difundió por diferentes países. Se ha caracterizado por su voz comercial, no solo en Costa Rica, sino también en Latinoamérica, con diferentes marcas. Mattel, ¿qué significa? Muñeca, algo así significa la palabra Mattel. Sí, Mattel es una marca de muñecas, pero en realidad sí, lo que más trabajé con ellos fue la voz de la muñeca Barbie. Bien, muy bien, bueno, bárbaro. Para que te conozcan todos acá. Se desarrolló en el canal de música número uno del país, BM Latino, como una de sus principales caras, entrevistando y animando a cantidades de conciertos de artistas. Escuchen los nombres, ¿no? Aquellos están conectados, ahí la está viendo en su casa. Shakira, Paulina Rubio, Julieta Venega, Gustavo Cerati, Juan y los Enanitos Verdes, entre otros. Algunos de estos personajes, ¿no? Muy conocidos, ¿no? Como todos ellos, ¿tuviste alguna conversación? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con alguno de ellos, Ansel? Sí, 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 claro. Yo los tenía que entrevistar y estuve también en los conciertos. Creo que con el que más tuve chance en algún momento fue con Juanes. Es también por la personalidad también de él, ¿verdad? Se presta mucho para que uno pudiese, cada vez que él venía ya nos reconocíamos, entonces era demasiado bonito. Con Shakira fue cuando estaban los inicios, cuando vino a desarrollar el primero de los discos más pegados tal vez, y otra cosa completamente, ¿verdad? Pero sí, 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 con cada uno teníamos ese espacio de conversar, esto que estamos haciendo vos y yo, pero en presenciales, pues. Juanes lo conocemos muy bien acá en la Argentina, el cantante de la camisa negra, ¿no es cierto? Era Sí, muy sí, bien, ¿no? sí. Muchacho muy alegre, la verdad, muchacho muy alegre, muy lindo. Bueno, siempre se ha caracterizado por tener un estilo original e inusual, marcando claramente la diferencia, influenciando a muchas... Es verdad, te siguen muchos jóvenes, ¿no, Ansel? Bueno, en ese momento yo creo que eran aún más porque evidentemente estaba en lo secular y lo secular siempre es más grande, ¿cierto? Y los tipos de canales o medios de comunicación en los que trabajaba eran los más conocidos también aquí en el país, entonces por supuesto que en ese tiempo eh, tenía ese pegue, ¿verdad? Tal vez, digámoslo así. Ahora es un poco diferente, ¿verdad? Ya todo cambia, ya es un público muy diferente también el que hay y bueno, pues al uno tomar otro bote, ¿verdad? Va en dirección contraria a donde antes tal vez iba y ya pues la gente también se da cuenta y algunos pues se quedaron por este lado y otros también siguieron sus rumbos. Muy bien.
Participaste también en un programa que estuvo acá en la Argentina, Cantando por un Sueño, de Costa Rica, demostrando tu dote como cantante y sorprendiendo a la prensa misma con un segundo lugar. Segundo lugar, ¿qué sentiste en aquel momento? ¿Podrías haber sido el primero? Contame esa experiencia que debe ser muy linda, ¿no es cierto? Bueno, sí, eso tiene una cola tremenda de historia. Resulta ser de que a mí me gusta mucho cantar desde pequeñita, en realidad, solo que pausé ese sueño porque empecé a trabajar en radio y en televisión también y eso me absorbió y dejé tirado completamente el mundo del canto. Y también me daba mucha vergüenza, la pura verdad, en ese momento mi identidad en esa área era así casi que nula, tenía baja autoestima porque yo decía, no, fijo, me van a criticar porque canto, dependía mucho del que dirá la gente, ¿verdad? Entonces, yo decía, fijo, si digo que canto, todo el mundo va a decir, ay, ahora todo el mundo canta, que si es periodista, que ahora es esto, no, 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 ¿verdad? Yo sabía que eso podía llegar a pasar y yo decía, ¿para qué yo voy a exponerme a que me trituren la estima, ¿verdad? Y para qué? Entonces, era eso lo que pasaba conmigo. Dependía del qué dirá la gente y por eso me frenaba a hacer cosas, porque no tenía mi identidad bien arraigada. Entonces, duré mucho tiempo así y cuando vino la invitación para ir al programa, ellos prácticamente me invitaron a mí como 3 veces. Y era, pero ¿por qué eso? Nos dijeron que usted cantaba. Yo, no, muchas gracias, ¿verdad? Pero ya en la tercera, cuando vinieron con el sueño que yo tenía que representar en ese momento y me contaron todo, a mí me contristó demasiado aquí adentro. Yo decía, ay, todo por el miedo, todo por no enfrentar esto, ¿verdad? Y yo dije, no, la pura verdad es que ya lo voy a hacer, ¿verdad? Y me tiré, la pura verdad, y a final de cuentas vencí no solo ese miedo, sino que también eh, pude colaborar con este sueño y para mí fue un paso tremendo con el que empecé a dejar atrás ese miedo también que tenía ahí encarcelada mi alma. Hansel, contame, a ver, para que nos enteremos acá nosotros en la Argentina, ¿en qué clase de sueño participaste? ¿Colaborar con una escuela, con un hospital? ¿Cómo fue esa participación? No, 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 él era un niño, Justin se llama, y bueno, pues Justin es un niño que tiene un problemita, digamos, con el crecimiento de su cuerpo. Se le llama popularmente elefantismo. El elefantismo es que, por ejemplo, yo tengo mi manita y a él este dedo se le hace así gigante Mm. y el otro le queda normal y esta parte de la mano se le hace gigante, igual la carita, entonces ese es el elefantismo y ese era el sueño porque de hecho decían como que tienen hasta una vida límite, ¿verdad? Donde ellos van a llegar. Y bueno, pues él era demasiado lindo y yo cuando ya lo conocí, hasta que soné, ¿verdad? Yo es que yo soy súper sentimental, entonces a mí me tocó hasta la última fibra de mi corazón, entonces yo dije, bueno, aquí hay varios motivos. Uno sería, obviamente, ver si puedo colaborar con Justin y otro también del lado mío es ver de qué forma ya me quito ese miedo y esa dependencia de estar ahí encerrada y por el que dirá la gente, tal vez no me muevo a hacer más cosas. Entonces, creo que fue por doble vía y creo que Dios ya me estaba preparando también para lo que iba a venir. Muy bien, te felicito, ¿no? La verdad que algo muy lindo, muy, muy lindo. Aquí vos estás escribiendo que sorprendiste a la prensa con un segundo lugar, ¿no? Como sos, tu voz, el canto. Me imagino que habrán quedado 10, después 9, después 7, después 8, hasta que quedaron primero y segundo, algo parecido. Eh, ¿Alguna anécdota que nos pueda contar de algunos que te entrevistaron? ¿Qué periodistas te entrevistaron y qué cosas le pudiste comentar vos? Bueno, no, en ese momento, híjole, fue en el 2007 y creo, por ahí, imagínate. 2007, Este, sí. No, no, prácticamente lo que estaban era súper sorprendidos diciéndome, hey, ¿por qué usted tenía tan guardado ese talento? ¿Por qué no lo sabíamos? De hecho, algunos Ah, cantantes bueno. nacionales me escribieron diciéndome, Han, ¿qué es esa voz? Digamos, usted lo que le hace falta simplemente es empezar a cantar para que se quite los miedos. Entonces eso a mí me nutrió bastante y al ver también de que los mismos profesores y demás que estaban ahí, ellos me hablaban y yo decía, ¿será que me lo están diciendo por simplemente ser yo o por venir a pasarme la brocha, como decimos popularmente?
o es real, ¿verdad? Entonces, cada vez que varias personas de diferentes lugares me lo decían, ya yo decía, no, aquí de verdad pasa algo, de verdad pasa de que puede ser que sí, que yo cante y cante bien, ¿verdad? Entonces, así fue como yo empecé a construir internamente esa baja autoestima que había tenido, ese miedo, esa vergüenza de cantar públicamente. Y eso me ayudó demasiado para que yo dijera, ya, espabilese, ya, despiértese, ¿qué pasa con usted, verdad? Y sí, eso fue el comienzo, creo yo, de una aventura demasiado bonita en la que hoy por hoy ya me encuentro completamente firme. Muy bien, acá vos trabajaste a raíz de lo que pasó en Teletica Canal 7. ¿Qué hiciste en ese Canal 7? ¿Qué Bueno, trabajo ahí hiciste? programas. En realidad empezamos con este que fue Cantando por un Sueño. Luego de eso también estuve en un programa que se llamaba En Vivo. En Vivo fue un programa que era como un noticiario, pero juvenil en realidad, y era en las tardes. Ahí estuve por varios años también. Al mismo tiempo que estuve en Vivo salió otro programa que era de una serie que se llamaba Patito Feo, que creo que era argentina, de hecho, Sí, es verdad. y era así como un concurso de eso, de niños que iban y cantaban y demás. Entonces yo era como el jurado en ese programa también. Y luego de eso también estuve en el Chinamo, que fue el programa de fin de año, que es como de pura fiesta, que se transmite como 13 días a final de año. Y ahí estuve también muchos años, no recuerdo, como 10 años seguro, no sé, por ahí más o menos. Bueno, y ahora vamos a sentar en un lugar de tu vida, en un momento muy, muy importante para tu vida, porque vos te entregaste en el 2014, ¿no es cierto? Te entregaste al Señor, pero antes de eso, antes de eso, en el 2014 vos habías lanzado tu primer disco musical secular titulado Luna, yo te lo había preguntado, tenía 10 temas, en la discográfica Universal Music te había hecho un contrato. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? Bueno, con Universal Music en realidad no se duró nada, porque le voy a contar un poquitito, es que ahí dijiste algo correcto, ¿verdad? De que mi decisión por completo a Cristo fue en el 2014, pero el chispazo, digo yo, que cuando yo abrí los ojos y me enteré de lo que estaba pasando, fue en el 2009. En el 2009 yo era una persona que a mí me gustaba irme mucho de fiesta los fines de semana. Entonces, yo me empecé a enterar ahí de que, hey, esta no es mi vida, yo ya no quiero seguir tomando, ¿qué es, Señor? Que esta es la única vida que hay, después de aquí no hay nada, qué aburrido, ¿verdad? Esto, ya no quiero más esto. Y recuerdo que una vez que yo venía saliendo de un bar, completamente ebria y manejando irresponsablemente, yo recuerdo que venía en autopista para mi casa en la madrugada y de un pronto a otro exploté a llorar en el carro. Entonces yo tuve que orillar el carro porque me salían tantas lágrimas que me empañaron la vista y ahí, sin saber lo que hacía, clamé a Dios prácticamente. Yo le dije a Dios, Dios, ya yo no quiero más esta vida, sálvame, rescátame, haz algo, ya le aseguro que ya yo no vuelvo a hacer nada de estas cosas, ¿verdad? Ahí fue donde yo le dije a Dios que estaba cansada de todo eso. Y bueno, seguí manejando sin saber que al día siguiente ya Dios tenía cosas preparadas para mí, ¿verdad? Mi mamá había conocido del Señor 10 años antes que yo, entonces oró para que yo llegara a los pies de Cristo 10 años, así que esto también es una invitación a los papás que están orando por sus hijos que están tal vez perdidos, Muy ya sea bien. en drogas, en fornicación, en donde ustedes crean, porque ¿sabe algo? En el caso mío era yo creo que aún más complicado cuando uno ve que el hijo está tal vez con una atadura, porque en el caso mío era una cosa normal que el joven hace, es salir de fiesta y listo, no era que estaban drogas metida ahí, en Alcohólicos Anónimos o algo que yo estaba perdida o tenía relaciones con hombres y no, era algo aún más simple y digo que es más complicado porque uno dice, de es que está haciendo algo normal, digamos, no está haciendo algo raro, ¿verdad? Pero no crean, yo creo que todo eso va con la personalidad de las personas. Y yo desde pequeñita siempre he sido una persona muy introvertida más bien y he sido muy casera. A mí me encanta estar en la casa. Y en ese tiempo que empecé a salir y empecé a tomar, a mí el licor ni siquiera me gustaba. Lo que me gustaba era el efecto que producía el licor porque me atrevía a hacer cosas que no me atrevía a hacer cuando estaba sobria de lo tímida que yo era.
Entonces, aún trabajando en televisión, era una persona súper introvertida, pero a mí me daban una cámara y ya yo era como que la Hansel de la casa cuando yo estaba en mi familia, ¿verdad? Entonces, cuando yo pasé eso, a los días siguientes, Dios empezó a tratar seguro en mi corazón internamente, sin que yo lo supiera. Y cuando yo tomé esa decisión desde 2009, en decir, ya yo no voy a tomar más, ya yo no voy a ir más a fiestas, Señor, ve a ver usted qué hace con mi vida, yo te entrego, si usted me quiere quitar de los trabajos, háganlo y que yo lo voy a hacer. Y a partir de ese momento, el Señor empezó a tratar y entonces ya yo me empezaba a sentir incómoda en los lugares de canal de televisión donde yo estaba, porque antes tal vez decían malas palabras y a mí no, ni fu ni fa, pero ya ahora ya yo empezaba a sentirlas, yo decía, uy, no me gusta trabajar aquí por esto, uy, ellos hablan de pornografía, uy, ellos hablan de esto, de que le dieron vuelta a la esposa, y para mí se empezaron a abrir mis oídos espirituales, donde yo decía, hey, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy yo trabajando, verdad? Y así pasaron años, hasta el 2014, más o menos. Yo había 2 años antes empezado a ir, en el 2012, a una célula. Iba todos los miércoles y todos los miércoles. Aún todavía no he ido a la iglesia, pero empecé a ir a la iglesia así como en el 2013, y en el 2013 ya yo empecé a ver las cosas, y le aseguro que desde el 2009 que yo hice esa propuesta con el Señor y yo le dije, ya yo no quiero más ir a bares, a nada, nunca más lo hice. Digamos, yo soy una persona que cuando tomo una decisión, la tomo porque la tomo, y es una convicción tan grande que yo sentí ese día que yo puedo decir que definitivamente fue el Señor tocando mi puerta y yo le abrí, así de sencillo fue. Y, y claro, fue tal vez de forma gradual, porque yo en el 2009 pues no tenía tal vez quien me llevara a una iglesia o algo así, tal vez, porque yo con mami no me atrevía, porque me daba pereza ir con mami, porque yo decía, no, qué pereza ir con mami y después a algo, no sé, pasaba eso, porque no tenía esa área fuerte con mamá. Pero después el Señor empezó a poner amistades como de mi edad y me hablaban de Cristo, entonces yo decía, hey, sí, vamos a la iglesia, está bien, perfecto. Y yo me abrí completamente al Señor y fui a encuentro, y después del encuentro yo le dije al Señor, Señor, si usted quiere que yo cante, yo voy a cantar y todas mis canciones van a ser para ti. Y de ahí salió la primera canción, que fue La hija del rey, que habla precisamente de un encuentro. Y fue lo que yo viví, el encuentro de Dios. Y ahí fue donde Dios me dijo, es que usted es la hija del rey. Y yo, oh my God. Fue como pasó. Qué lindo testimonio, ¿no es cierto? Es muy importante testificar. La Biblia dice que le dijo a los discípulos en el capítulo 1 del libro de los Hechos que ellos iban a ser testigos, ¿no? Testigos en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes, Ansel, a vos y a todas las personas? Jesús fue un apasionado por las personas. Él murió por las personas. A nosotros nos tiene que interesar todo lo que le interesa a Jesús, que es la decisión que vos tomaste. Así que en el 2014 vos diste un puntapié, digamos, ¿no? Meses después conoce al Señor y le entrega su vida a Cristo, tomando la gran decisión. Para mí como pastor te felicito, es la gran decisión. Nunca te vas a arrepentir de eso. El Señor nunca falla. De separarse por completo de sus trabajos en los medios de comunicación para dedicarse a tiempo completo al servicio de Dios. Ahora, vos estabas trabajando y cobrando seguramente un sueldo por tu trabajo. Dejaste el trabajo y ¿cómo hiciste para sostenerte? Quiero saberlo ya. Imagínense que yo no tenía un trabajo, tenía 5 trabajos. 5 trabajos, bueno. Trabajos, sí. Yo era la programadora del canal y era la jefe del personal, y no solo estaba trabajando en ese canal, sino también estaba en Canal 7 en ese momento. Entonces, también era locutora comercial, ¿verdad? Y animaba eventos especiales. Ya había terminado de estudiar periodismo ahí, y fue cuando yo le decía al Señor esa vez, Señor, aquí estoy. Heme aquí, de verdad, la pura verdad, ya yo no quería ni siquiera trabajar en eso, ya yo estaba cansada. Imagínense, yo tenía como 17 años de haber trabajado en medios de comunicación y ya yo decía, ya estoy cansada. Entonces yo le decía, pero yo no sé qué vas a hacer, porque si fijo, yo me vengo al lado tuyo, del lado cristiano, lo que yo creo me van a ofrecer es canales de televisión y radio. Y Señor, ya yo estoy cansada, ¿qué hago, verdad? Y bueno, yo le dije al Señor que aquí estaba. Yo recuerdo que ese día cuando hablé con él en el cuarto, yo me encerré en el cuarto, yo le dije, aquí estoy, pero si usted me quiere poner de nuevo en radio, en televisión, pone el querer como el hacer, porque ya yo estoy cansada, ya yo perdí la pasión por esto, ¿verdad?
Y obviamente ya entendí que era Dios el que me había hecho esa pausa para que yo me desintoxicara del mundo y donde yo estaba. Entonces, cuando yo vengo y le dijo eso a Dios, Dios vino y inmediatamente empezó a cortarme los trabajos. En unos me puse a tomar la decisión y en otros me echaron, cosa que en la vida había pasado conmigo, nunca me habían echado de los lugares, pero una de los lugares donde yo supe que me echaron era por ser ya cristiana. Entonces que ya no les servía a ellos porque obviamente yo hasta oraba y hacía cosas que nada que ver y ya de mi vocabulario empezaban a salir cosas como decimos popularmente, de pandereta, ¿verdad? Entonces, de así fue cuando me dijeron, Hansel, mira, es que sí, ya sabemos que usted conoció a Cristo, pero ya no nos sirve por aquí, porque aquí usted sabe, y aquí hay guaro, aquí hay esto, y yo decía, no, no, está bien, tranquilidad, para mí esto es una confirmación, y así pasó en el transcurso de 6 meses, en los 5 trabajos, nada. Y ahí fue donde yo le dije a Dios, Dios, ni uno me dejaste, es decir, ¿qué hago ahora? ¿De dónde vivo? ¿Verdad? Pero vieras que antes de eso Dios lo prepara a uno, porque yo había escuchado un testimonio de una pareja que ellos decían, es que nosotros entendemos de que Dios definitivamente un trabajo no es el proveedor nuestro, sino es Dios. Y así fue como nosotros empezamos a conocerlo a Dios. Y yo decía, hey, si a ellos les pasó, usted lo va a hacer conmigo, Señor, porque usted dice que usted cubre todas mis necesidades. Y sí, yo entiendo que tal vez no va a ser la misma vida que yo llevaba antes, que si con lujitos y con viajes. Y yo le hago, a mí eso no me interesa, Señor. A mí lo que me interesa es estar bien contigo, pero no me deje de alimentar, ¿verdad? Y de verdad, en ese tiempo surgió algo muy bonito porque el Señor puso en mí una marca que de hecho es de la canción que se llama La hija del rey y el hijo del rey, que es una marca de gorras, de t-shirts, y empecé a hacer una gorra simplemente como para mí, y cuando yo salía en las redes sociales con la gorra, muchas chicas me decían, hey, qué chiva gorra de la hija del rey, ¿dónde la consigo? Y yo, ¡pling! Y yo, ay, sí, yo las hago, ¿verdad? Y así fue, y hasta el momento la marca está ahí, es una marquita que, si para bien, pues me ha permitido vivir normalmente, ¿verdad? Y, y pasó también otra cosa. Dicho y hecho, me empezaron a llamar de canales de televisión, de radios aquí en Costa Rica, pero yo veía cuando iba a esos lugares mucho pecado, aún siendo cristianos. Y yo decía, aquí hay algo raro. Entonces yo hablaba con el Señor y yo decía, Señor, eso es lo que usted quiere, que yo venga a meterme aquí. Es lo mismo de estar trabajando en el mundo prácticamente. ¿Qué hago? Y yo lo veía como algo como, no me da paz, entonces yo voy a decir que no. Entonces, listo, Señor, no me está dando paz, usted me tiene que dar paz. Y resulta ser de que los medios los rechacé en ese momento. Y todos los días, como tenía más tiempo libre, lo que me hizo el Señor fue darme un hambre espiritual tremendo. Entonces yo me levantaba desde temprano y yo decía, aunque tenga tiempos libres, yo no voy a ser de esas personas que se va a levantar a las 9 de la mañana. No, yo me voy a levantar temprano. Solo me di un mes libre porque tenía 17 años de haber trabajado un montón. Entonces me di un mes completamente libre y yo me dije, sea permisiva aquí. Si quiere levantarse a las 8, se levanta a las 8, usted tranquila. Y después de que pasó ese mes, me empecé a levantar tempranísimo como que si yo le trabajara al Señor. Y empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar todo. Leía palabra, leía libros, empecé a ver muchas prédicas en YouTube de cosas que tal vez yo decía, ¿qué será esto? Donde yo tenía dudas, etcétera, etcétera. Y así pasaron más o menos unos 4 años, ¿verdad? Con eso. Y hasta que luego fui a México, que alguien me contactó, yo no sé cómo se enteró de mí, pero bueno, a final de cuentas me llevaron allá y cuando yo llegué allá, empecé a dar mi testimonio y yo ya iba nada más como por 3 días y me dejaron como casi que 15 días también para seguir llevando la palabra de Dios. Y cuando yo me iba a venir, una persona me llamó y me dice, mira Hansel, Dios pone esto en mi corazón. Cuando usted llegue a Costa Rica, se te van a abrir nuevamente medios de comunicación que en algún momento se te abrieron y vos los cerraste. Esta vez
no vea el obstáculo, es decir, no vea si hay pecado, no vea de que, ay, no le podemos pagar, tenés que estar gratis, y yo, no, no puede ser, ¿verdad? Y yo le dije, ok, perfecto. Dicho y hecho, yo llegué a Costa Rica, puse el pie y me empezaron a llamar de los medios de comunicación, hey, todavía no lo has pensado, hey, todavía. Y yo decía, no puedo creerlo, pasaron los años y exactamente la palabra se cumplió. Y fue cuando yo dije, ok, está bien, voy a ir. Y lo primero que me decían, hey, no tenemos plata, ¿verdad? Porque esto es por servicio. Y yo decía, tranquilos, ya Dios habló conmigo. Y eso es lo que me ha pasado siempre. Cuando Dios pone ya algo en mi corazón, no importa lo que me digan, a final de cuentas yo lo hago porque sé que es palabra de Él y es la dirección. Y bueno, pues así es como he estado prácticamente sirviendo al 100% al Señor y fue un momento muy lindo porque el Señor me enseñó a desprenderme por completo de las cosas materiales, de los afanes materiales y me ha enseñado, como dijo Pablo, a vivir en la escasez, pero también en la abundancia. La verdad, Ansel, para todos aquellos que están conectados en esta transmisión, la verdad que los testimonios son muy importantes para las personas porque animan en vez de desanimar, al contrario, si vos pudiste llegar, ¿por qué no lo pudo hacer otro? La verdad que te veo muy madura, pasaste por diferentes situaciones, tomaste la decisión más importante de tu vida de servirlo al Señor. Pero también muchos creen a veces que dicen, bueno, escuchan a una persona como vos, a un pastor, un ministro, otras cantantes. En todas las entrevistas que hemos hecho, por lo menos yo, ¿no es cierto?, que soy el entrevistador, quiero saber realmente cómo es que las personas llegan y de qué manera, porque no se llega de un día para el otro. Quizás a otra persona no se le hubiera ocurrido preguntarte a vos, ¿qué pasó cuando te echaron de las radios y los otros vos renunciaste? ¿De qué viviste? Me acerco a la cámara. Por ahí te están preguntando por las canciones, que ya voy a ir a eso, pero es importante saber eso. Te quedaste sin un peso, como decimos acá en la Argentina, pero confiaste en el Señor. La Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto conforme al propósito para la cual vos y yo fuimos llamados. Imagínate, yo no soy cantor. Mis hijos son músicos, ¿no es cierto?, que tengo. Y como pastor a veces me cuesta hacer preguntas a las personas que cantan, que son músicos. Pero Dios me ayuda porque yo quiero llegar al corazón de cada uno para que no crea nadie, los que están escuchando, que uno de un día para el otro vos te despertás y tenés un ángel en el cielo y te hace todas las cosas. No, no pasa por eso. La fe tiene que ser probada, tiene que ser probada. Ahora quería decirte, por ejemplo, vos en el mismo año que tomaste la decisión, que fue en 2014, como dijiste, ese año mismo grabaste un álbum de música cristiana, lo especifica, titulado La hija del rey, recién lo comentaste. Este álbum tenía 6 canciones, ¿no? La hija del rey, por supuesto, una, disfruta de su amor, canto al rey, mi aposento, bendito amor y refúgiate en mí. Estas canciones, ¿no es cierto?, fueron escritas por vos, estas vos las compusiste. Sí, es una de las cosas que más me gusta mucho componer porque creo que es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que también componen, pero uno no sabe en quién se están inspirando o de dónde la procedencia o cómo es la vida espiritual también de esa persona, que para mí eso cuenta demasiado. Entonces, yo creo que cuando uno da las vivencias o canta algo, pues para mí es súper importante impregnar esa fragancia de uno, ¿verdad? Muy Entonces, bien, sí, muy eh, bien. cada canción pues trato de hablar con el Señor y decirle, Señor, aquí vamos, ¿verdad? Al principio me costaba desligar Hansel y el espíritu, ¿verdad? Porque Hansel quiere escribir unas cosas, quiere otro ritmo en las músicas, pero Dios viene y dice, ok, ¿lo vas a hacer a tu manera o a mi manera? Y yo digo, wow, Señor, qué increíble, ¿verdad? Entonces, ha sido como un trayecto de aprendizaje tremendo con el Señor y bueno, pues sí, morir siempre y constantemente hacer ese sacrificio vivo para que Dios pueda crecer y yo menguar, de ahí pues también ha sido parte de un testimonio donde uno dice definitivamente cualquier ministro del Señor, cualquier cantante que venga a darle a Dios la música, va a tener que hacer exactamente el mismo proceso, porque si no se hace, entonces el que está llevando la manifestación es el ser de uno, no se traduce lo que Dios quiere del cielo, ¿verdad? Para uno. Entonces yo creo que sí, ha sido un aprendizaje demasiado bonito y sí, morir a la carne
Cosa tremenda, pero bendito sea el Señor que nos da el dominio propio. El apóstol Pablo dice, el que crucificó la carne con sus pasiones y deseos, dice, terminó con el pecado. Y eso tenemos que mantenerlo cada uno de nosotros. A ver, de todas estas canciones, seguramente que te gustan todas porque fueron inspiradas por vos, pero ¿hay alguna canción que está preparada por por algo que a vos te pasó, ¿no es cierto?, en la vida secular? Porque los títulos, por ejemplo, mi aposento, estoy convencido que se está refiriendo al capítulo 2 del libro de los Hechos, pero ¿cuál fue tu aposento? No, sí, digamos, por ejemplo, cuando yo hice esa canción, yo le decía a Dios eso, ¿verdad? De que cuando iba a ese lugar, definitivamente es donde yo comprobé realmente que la palabra de Dios dice que si uno trae cargas, aflicciones, uno sale como fuerzas de búfalo. Y yo decía, Señor, yo quiero ver las fuerzas de búfalo, me explico, porque de verdad, y de verdad, cada vez que yo venía o vengo y leo la palabra de Dios, salgo con una paz, salgo con dirección, y ahí es donde yo le digo al Señor, Señor, la gente tiene que entender que de verdad en el aposento uno encuentra de verdad ese cielo, ¿verdad? Es donde el cielo está ahí prácticamente. Y eso es lo que yo quería transmitirle a las personas, de que nos metiéramos en ese aposento y dejáramos ahí todas las cargas, ¿verdad? Y honráramos a Dios en ese momento. A mí me pasó lo mismo, inclusive nosotros estamos ahora acá en mi casa pastoral y estamos en un lugar arriba, ¿no? Que nosotros le pasamos, yo le puse la llama del Espíritu Santo al lugar donde estamos porque siempre tenemos revelaciones, quebranto, nos pasan cosas muy lindas que yo jamás pensé que podía estar haciendo esto. Nosotros somos pastores de una iglesia. A ver, otra canción, ¿no es cierto? ¿Vos estás preparada con alguna pista para cantar alguna canción? No te quiero comprometer. Vos decime si tenés un piano, tocas algún instrumento. Nada, No, no, ahorita no tengo nada. nada. A menos que pasemos una canción de fondo nosotros, sí. No para Hay que que la ver, cantes, para que la hay que escuches. ver que aquí hay un retorno, entonces, hay, Ah, hay un delay, sí. sí, sí. Bien. A ver, te pregunto de la canción, me llama por los títulos, ¿no? Refúgiate en mí. Háblame de eso, a ver. Bueno, esta es como una canción, como Dios cantándonos a nosotros, prácticamente, como aquel nos dice, refúgiate en mí descansa, deja tus miedos huir, deja tus preocupaciones, deja el alma libre, deja de querer. Y ahí sigue un poco de canción, de letra más, donde Dios como que nos arrulla, es como, yo me la imaginé como cuando Dios nos chinea y nos pone sobre el pecho y nosotros tal vez venimos llorando o felices, no sé, y necesitamos ese arrullo de ese papá. Entonces así es como siento esa canción. Yo siempre le digo a las personas cuando la canto, cierren los ojos y haga que Dios se la está cantando y la gente se quebranta. Sabés que la experiencia que vos tuviste en donde me contaste en ese trabajo que había sido y que era cristiano, aparentemente, y que bueno, que no te gustó lo que decían, las palabras que decían, bueno, y sentiste una demanda del Espíritu Santo que parecía el mundo y vos no estabas para eso. Bueno, por una de las situaciones que Dios permitió lo que permitió estando todos en nuestras casas, ¿no es cierto? También tiene que ver algo con eso, ¿no? Tiene que ver cómo uno se comporta, si lo que dice lo practica, esas cosas son muy importantes para la gente. En tu caso, por ejemplo, Sí. después de estas 6 canciones, sos muy creativa, ¿eh? Sos muy creativa, muy alegre, muy carismática. Es muy importante eso para la gente que te ve. Vos después, en paralelo a eso, vos desarrollaste el emprendimiento, como dijiste, ¿no es cierto? Eso es una creatividad. A veces, a ver, Dios nunca te va a dar dinero, Dios te va a dar una idea siempre, una idea para que hagas algo. Y vos, en esta creatividad, que lo que estás hablando por la famosa gorrita, como yo la tengo puesta ahora, ahí, ¿no es cierto?, descubriste que, ay, mirá qué lindo, entonces fuiste una emprendedora y comenzaste con esto que ni siquiera, en otro momento no se te pasaba por la mente hacer estas cosas. Entonces, acabo de No, decir, claro, no se te pasaba en absoluto, pero dijiste, bueno, a ver, me quedé sin plata, sin nada, tomaste una gran decisión, vos esperabas que Dios te abra ya una puerta al otro día o al otro día y no, te dejó sin nada y ahí vos te tuviste que agarrar, refugiarte en el Señor. Ahora, a ver,
Estas prendas que vos decís que vienen con el logo, sí es cierto, ¿no? La hija del rey, vienen con un logo las remeras, la indumentaria que vos hiciste. Sí, correcto, eso viene un logo y es prácticamente es un logo de identidad, es una corona de la hija del rey o del hijo del rey, entonces prácticamente tiene un doble propósito. Yo creo que cuando Dios hace las cosas no las hace simplemente por hacerlas, sino que yo veía que yo de hecho oraba por las prendas cada vez que se iban a vender y yo decía, Señor, que esta identidad sea absorbida de verdad por esa persona, para que esa persona sepa que es Sí, la hija del rey, sepa que es el hijo del rey, y si no te conocen, porque también pasó eso, no solamente personas cristianas querían la gorra, sino también gente secular. Y yo decía, Señor, aún más que ellos se la crean, de verdad, que tú te presentes y cuando toques la puerta, ellos te lleguen a abrir y sepan de que esa identidad les pertenece. Entonces, yo creo que ese es el propósito prácticamente de la marca, llevar esa identidad de hijos del rey, de hijos de un reino, ¿verdad? De saber de que no somos simplemente habitantes de este lugar, sino que nuestro hogar, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, es eso lo que se ha querido impulsar con la marca. Aparte de gorritas, que fue lo primero que hiciste, ¿vos tenés otra indumentaria como remeras, pantalones o algo así, Ansel? Sí, 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 hay de todo un poco. Ahorita estamos distribuyendo también hasta mascarillas y vamos ahí con el tiempo y con los Ah, días renovándonos y haciendo más cosas. Ahí también salvé que es para cuando vienen las clases o cuando viene tal vez ahorita el frío. Hay gorritos, hay de todo un poco en realidad, pero sí, sí, ahí hemos estado y la pura verdad, sí, Dios a uno le da idea creativa si uno le pide a Dios, porque obviamente Él es creativo. no, y la verdad que acá en tu biografía, ¿no es cierto? Como una hija del rey, como vos decís, se está vendiendo en casi todas las tiendas del país, de Costa Rica. Quiere decir que, a ver, ¿a quién se le puede ocurrir? A ver, vos, yo me imagino esto, ¿no? Un día apareciste por la calle con ese título, y es un título curioso para aquellos que no son cristianos. La hija del rey, ¿qué quiere decir esto? Me parece muy bien, te felicito. Y queremos darte un aplauso con mi equipo. ¿Querés recibirlo? No, la gloria sea para Dios que Claro, siempre... eso es una creatividad, eso te lo pudo haber dicho, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, nada más, porque es un título inusual, ¿no? Vas con una gorrita, con una remera, ¿no es cierto? La hija del rey. ¡Ey! ¿Qué es eso? Más la juventud, ¿no? Bueno, muy bien. En el 2015 lanzaste un sencillo titulado Verano sin fin. ¿Por qué Verano sin fin? Porque tenemos Bueno, primavera, otoño, invierno, verano sin fin. no, la canción fue con un chico también de aquí de Costa Rica que se llama Tapón. Eso fue igual llegando del mundo reciente, digámoslo así, cuando ya yo me convierto a Cristo y empiezo a escribir canciones. Un día estábamos en una teletón y él me dice, ¿por qué no hacemos algo? Y yo le dije, ok, está bien, hagamos algo. Y él es como también movido la música de él. Entonces nos reunimos y entonces él me dijo, escribe usted la letra, yo hago la música y yo, ok, perfecto. Entonces fue cuando yo le dije, bueno, vamos a hacer una canción movida de celebrar a dónde vamos a ir, ¿verdad? A un verano sin fin, prácticamente, ¿verdad? Que cuando, de hecho, la canción empieza con la higuera, que cuando la higuera florece es porque el verano viene, ¿verdad? Entonces, ese verano es cuando yo conocí del Señor, por ejemplo, aquel día del chispazo, donde yo dije, para mí ese fue el momento donde yo conocí del Señor, ese 2009, ahí fue donde Él tocó mi puerta. Y para mí ahí llegó el momento de empezar a presenciar de que yo iba a ir a un verano sin fin. Y yo le digo a la gente de que es como cuando uno le dicen, hey, vienen vacaciones, ya viene el verano, se viene alistando y uno dice, ¿en qué Muy momento, más? bien. Y entonces pasan los días y ya la mamá está cansada de que uno le pregunte, ya vamos a ir a la playa. No, todavía no. Yo siento que eso es lo que yo estoy viviendo en este momento, de que todavía no ha llegado tal vez el verano sin fin, que es la vida eterna que nosotros vamos a tener con el Señor, pero que estamos en ansias de decir, en cualquier momento viene el novio por la novia y saber de que nosotros vamos a poder estar en santidad o poder estar bien con el Señor, por lo menos en lo que nosotros podamos, ¿verdad? Ya sabemos que todo el trabajo lo hizo Cristo en la cruz, pero es eso, es esa libertad donde uno dice que chiva, en cualquier momento vamos a ir a disfrutar ese verano sin fin. Y yo creo que es eso, es una canción alegre que habla precisamente
de que pronto se vienen los mejores días de nuestras vidas. Ansel, no quiero dejar pasar para la gente que está comunicada con nosotros sobre el tema de tu mamá. Primero, tu mamá, ¿cómo se llama? Para que la anotemos y vamos a orar por ella en nuestra congregación. Y quiero que me contes de tu mamá, porque pasaron 10 años para convencerte. Quiero que sea un testimonio más profundo para aquellas mamás que tienen hijos jóvenes, hijas jóvenes. Vos sabés cómo está el mundo ahora. Vos estuviste ahí, aunque no estuviste en droga, en alcohol, pero eras parte de ese mundo. Pero tu mamá esperó 10 años hasta que hoy, no lo podrá creer, ve una hija nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hablame de tu mamá. A ver, ¿cómo se llama tu mamá? Bueno, mi mamá se llama Mayela y mi mamá, bueno, ella tiene un testimonio también muy particular, A muy, ver, muy... Ella a los 19 años me tuvo a mí, me tuvo soltera. Entonces, fueron momentos, me imagino, un poco tediosos porque imagínate, en esos tiempos, ser soltera con los abuelitos de uno tal vez no era así como que, ay, la gran ganga, como para que una hija quedó embarazada, ay, bueno, de ahí ni modo. No, antes era un poco más señalador porque el pueblo, ¿verdad?, hablaba y todo lo demás. Entonces, bueno, cuando yo crezco y demás, mi mamá no conocía al Señor, éramos prácticamente pues eh, malas practicantes de la palabra, decíamos que sí, éramos cristianas del lado católico en ese caso, pero bueno, en el caso mío yo nunca leía la Biblia, mi mamá tampoco, mi mamá fumaba, mi mamá tomaba, mi mamá andaba bailando, imagínate, solo me lleva 19 años, entonces todavía era una edad muy corta a la mía. Y entonces, después de eso, yo veo que mi mamá deja todo eso y empieza en los caminos del Señor. Y yo decía, uy, bueno, qué dicha, ¿verdad? Y en ese momento yo empiezo a ver que ella tiene cambios demasiado radicales y a mí eso me llamó la atención, pero yo seguía en mi fiesta, yo seguía con mis amigos, agarraba mi casa de hotel, solo venía a dormir prácticamente y a comer y después ya me iba todo el día. Entonces, así fue como yo empecé a evidenciar que de verdad algo había pasado en mi mamá, pero yo no estaba consciente, digamos, lo veía, pero no entendía ni siquiera que eso había sido que Dios hizo la transformación en la vida, es decir, estaba completamente ignorante. Entonces, cuando mi mamá empezó a hablarme a mí de Dios, lo hacía tal vez de una forma poco sabia, porque, por ejemplo, yo llegaba a la casa a las 3 de la mañana borracha. Ella encendía la luz y decía, veo, dice que usted es hija de Dios. Y yo decía, sí, claro, yo me tambaleaba, ¿verdad? Y ella decía, no, eso no es una hija de Dios. Aparte de que usted dice malas palabras, aparte de que usted toma, yo decía, pero ¿qué dice que tiene que ver? Sí, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ah, Y yo, bueno. váyale a hacer Gálatas 5:17, me decía. Entonces me las decía con poca sabiduría, porque me las disparaba. Pero a final de cuentas, Dios es el que produce la obra, dice que es el que nos hace crecer, y a mí sí me nacía una curiosidad de decir, ¿será cierto eso? De que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Y yo me iba a leer Gálatas 5:17, donde ella me decía, y de verdad decía eso, y los borrachos no heredarán el reino. Y yo, oh my God. Y yo decía, no, pero yo no soy borracha, espérese, yo tomo por socializar. Y entonces uno empieza, ¿verdad?, a defenderse y a hacer un montón de excusas con tal de uno hacerse ver como una persona buena. Pero bueno, pasaron los días, pasaron los años y ya yo cuando llegó ese día en el 2009 que yo dije que fue donde Dios a mí me tocó la puerta, fue donde yo dije, bueno, voy a aceptar una de las invitaciones que mami me ha hecho a la iglesia, voy a ir con una prima y listo. Entonces, cuando llegó eso, Dios empezó a actuar y yo fui a la iglesia con mi mamá y con una prima por primera vez y ahí fue donde yo empecé a escuchar y el pastor que estaba predicando predicó algo que siempre, siempre lo recuerdo porque caló demasiado en mi vida, porque me abrió los ojos demasiado el Señor y fue sobre los vacíos espirituales. ¿Por qué nosotros nos refugiamos en las fiestas? ¿Por qué nosotros nos refugiamos en las malas amistades? ¿Por qué nosotros queremos estar saliendo, no estar en la casa? Y entonces yo me quedaba como así, como súper identificada con eso. Y yo decía, por eso es que yo tomo. Es decir, esos son vacíos espirituales. Ah, ok, fue tal vez por haber crecido sin papá. Ah, tal cosa, porque también habló de la paternidad. Tocó muchos temas donde yo dije, este es un tema increíble que cualquier pastor puede tocar cuando están evangelizando, porque uno no sabe que uno tiene vacíos espirituales, uno no lo sabe, uno está inconsciente en el mundo. Entonces ahí se me despertó a mí completamente la conciencia
y por primera vez yo dije, wow, es decir, vea dónde yo estoy. Y a mí me quebrantó tanto que yo empecé a llorar ese día. Y yo dije, qué chiva, yo quiero seguir yendo a esto, porque me llamó tanto la atención que otro día hablaban de la obediencia o el ser uno desobediente, y yo decía, uy, yo también soy desobediente. Y yo pensaba, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un pastor empieza a predicar a la conciencia y le hace notar a uno que uno de verdad es malo, porque de nada pasa con que a mí me digan, es que usted es buena, tranquila, todo va a salir bien, si no me hacen ver de que de verdad yo soy mala. Entonces, lo hizo muy bien porque aplicaba mucho lo que Jesús hizo, que eran los 10 mandamientos. Entonces, cuando a mí me dicen, usted es mentirosa, yo digo, Daisy, yo miento. Ah, usted ha robado, y yo he robado. Ah, ok, usted ha visto con codicia, y yo he visto con codicia. Entonces dicen, entonces usted, si estuviese enfrente de Dios, ¿qué tiene? ¿La vida eterna o no? ¿O separada de Dios? Y yo decía, de ahí posiblemente el infierno, ¿verdad? Entonces era cuando No. me hicieron caer en razón de decir, yo no soy una buena persona, digamos, y cuando a mí me hacen caer en razón, yo dije, ahí fue donde yo abrí los ojos, donde yo dije, hey, ¿qué se está creyendo? ¿Ja? Digamos, usted tiene que mejorar un montón de cosas, vamos, sí se puede. Y ahí fue donde ya yo empecé a ver todas las prédicas y yo decía, qué chido, me encanta, y empecé a absorberlo y absorber todas esas cosas maravillosas de decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me disciplines también, no solo es amor, no, yo quiero todo el Evangelio, Señor. Y eso era lo que yo le decía a Dios, porque sí, hay dos corrientes y eso yo lo sé, digamos, ya ahora yo ya estoy entendida, pero antes a mí llegaba una persona y me decía muchas cosas muy bonitas al oído de cosas de Dios, pero también otros me hacían ver otras cosas donde yo decía, hey, no, yo, la pura verdad, prefiero que esta persona a mí me enseñe, porque esta persona no solo me enseña cosas buenas, sino también me enseña mi calidad de una persona que es caída y que yo necesito poner al Espíritu Santo de primero para que el Espíritu Santo venga a gobernar mi vida. Y ahí fue donde yo dije, Bien. yo voy por estos rumbos y yo sabía perfectamente de que yo necesitaba ser guiada por el Espíritu Santo, porque obviamente seguimos habitando en la carne y la carnita es majadera, ¿verdad? La carnita siempre va a querer cosas del mundo. Entonces yo logré diferenciar eso. Yo creo que es una de las pequeñas cosas, creo, que les puedo dar como clave a las personas, que si uno no se deja guiar por el Espíritu Santo desde primera instancia hasta tomar la mínima decisión a la máxima decisión, va a costar mucho que uno comprenda los caminos del Señor, porque si no, uno va a seguir haciendo la voluntad de uno y no va a ver lo que Dios tiene preparado. Muy bien, nos quedan 12 minutos, me tengo que apurar, Ansel. En el 2016, por primera vez en tu carrera, trabajaste como una actriz en una película cristiana llamada Toques de lo Alto, teniendo el rol principal. Háblame un poquitito de eso, a ver qué pasó con esa película. Bueno, no, todo fue demasiado maravilloso. Resulta ser de que yo también tengo una célula o un grupo de estudios bíblicos. A ese grupo llegó una joven con un testimonio maravilloso y ella, como a los 6 meses, me dice, fíjate que estoy participando con mi testimonio para una película nacional. Y yo, ay, qué súper bien, ¿verdad? Y ella seguro se tomó una foto en grupo con nosotros y el director de la película vio que yo salía en la foto y el director le dijo, ¿vos conoces a Hansel Carballo? Y ella, sí, yo voy a una célula a la casa de ella. Y él dice, uy, yo hace rato la ando buscando porque fue la persona que Dios puso en mi corazón de que hiciera su papel. Y ella, ay, me escribió a Mm. mí, ¿verdad? Entonces yo dije, vea las cosas de Dios, porque Dios me la puso a ella para conocerla 6 meses antes, digamos, y tratarla y ver realmente para yo poder después ir a desempeñar el papel de ella en la película. Entonces, una diosidencia más, como decimos, ¿verdad? Popularmente, y así fue como sucedió lo de la película. Quiere decir que trabajaste como actriz también. En el 2018 lanzaste los sencillos titulados Refúgiate en mí, Solo actúas y Abre caminos. En el 2019 el sencillo Llegó el amor y en el 2020, este año, si no me equivoco, ¿no es cierto? Son los sencillos de Vencedor, Un comienzo, Besos frescos, Amores como el nuestro, Costa Rica, qué lindo está, Costa Rica, Pura vida y La casa es tuya. Antes de preguntarte por alguna de estas canciones, nos quedan 10 minutos. Hay un videíto que me lo mostró mi hija, donde hay una persona, ¿no es cierto?, que está en el mar, ¿no es cierto?, haciendo, ¿no es cierto?, haciendo surf en el mar, ¿no?
¿Y esa sos vos o es una persona que la pusiste como una analogía? Permitime, si sos vos tenés una creatividad extraordinaria, no, de verdad te digo, no sos solo cantante, periodista, presentadora, locutora, eso golpea mucho. Quiero que se lo cuentes a los que están conectados con nosotros, ese videíto. No, no, ese es el de Costa Rica Pura Vida, en realidad. Ese video fue que se lanzó hace poquito, pero la canción está escrita desde antes, desde hace mucho rato. Pero bueno, ahí se lanzó porque estaba ahí haciendo fila, en realidad. Pero sí, a mí cuando yo estaba más joven, a mí me encantaba irme para la playa. Ustedes saben que Costa Rica es un país súper chiquitito y ya uno aquí a 1 hora y resto está en la playa. Entonces nosotras con las amigas pasábamos ahí en la playa, alquilábamos tablas y nos íbamos siempre a surfear y demás, pero yo hace años no surfeaba. Ese día para el video simplemente fue para el video, que me que monté en la tabla y demás, pero hace rato no lo hago y ya ahora le tengo un poco más de respeto realmente al mar, ya cuando uno va creciendo, ¿verdad? Se hace un poco más respetuoso a esas cosas, entonces, igual ya no tengo tanto tiempo como antes cuando era niña, pero bueno, sí, 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 ese video lo hicimos en la playa y sí era yo la que me subí en la tabla. Ahora, ¿te acordás lo que dijiste ese día como una analogía? Ese día, ¿de qué? Estabas comparando, ¿no es cierto? Lo escribió en su Instagram. Y lo escribiste en tu Instagram también eso, ¿no? Haciendo una analogía. El post que se hizo. Ahí está. ¿Te acordás? No. Recuerdo de que algo Ahí. escribí, pero no recuerdo en sí que fue, dónde No, aterricé. muy lindo, la verdad que fue muy lindo. Si no lo tengo acá ahora, porque me lo mostró mi hija justamente hoy para compartir esto, porque eso pegó muy fuerte, ¿eh? Especialmente a los jóvenes, ¿no? A ver, te lo voy a leer, si me lo pasa mi hija, te lo voy a leer para que lo Dale. recuerdes. ¿Eso en qué año pasó, Ansel? Lo del surf y la tabla y eso. No, lo del video sí fue hace poquito, hace como unos 2 años, creo yo, pero la canción estuvo como desde el 2014 escrita y ya grabada, solo que no se le había hecho video, entonces se aprovechó y bueno, pues se hizo un video simplemente así. ¿Te lo puedo leer? A ver si te acordás. Dale, Dale. dale. Dice, si le dijera que soy surfista y subo esta Ah, ya. foto, a lo mejor mucha gente en primera entrada me cree, ¿será cierto? ¿Mm? Sí, sí. Les cuento la foto, sí, es real. Fue tomada en la grabación del video Costa Rica Pura Vida hace unos años. Si la gente empieza a ver mis redes sociales y no encuentran ningún otro post que verifiquen mi vida en Surfa, estarán yendo a un paso más adelante, que yo quiero mostrarles y decirles estas cosas. Mejor aún, dice, mejor aún es si hay personas que me conocen más de cerca, fijo, van a levantar una ceja diciendo, qué mentirosa que es. Cuando esa foto fue tomada para el video, yo no duré 10 segundos sobre la tabla y me caí, y después de ahí nunca más me he visto subir en una tabla. Y así sigue un poquito más. Es una experiencia, ¿no es cierto? Muy linda. Mira, dijiste muchas cosas que no sé si otra persona se animaría a decir que son de tu vida. Por eso veo que estás muy madura, muy crecida, estás bien asentada. Le dijiste que llegaste a tu casa, por ejemplo, borracha, ¿no es cierto? Vos tenés una imagen ya ahora, ¿no? Que llegaste borracha en aquellos tiempos. Dijiste también que ibas solamente a tu casa nada más que para comer y para dormir y que desaparecías. Y algunas otras cositas más. Yo de mi parte como pastor te quiero felicitar porque la Biblia dice que cuando uno conoce la verdad nos va a ser libres. Y veo que no te da ninguna vergüenza de tu vida pasada y eso me parece excelente. Y también te quiero decir, viste, como pastor, que en los caminos del Señor nunca esperes la aprobación de la gente. Si viene, viene, si no viene, no viene, porque la aprobación, ¿sabés quién te la va a dar? El Señor Jesucristo. Él es el que aprueba nuestros pasos. La Biblia dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Nos quedan 5 minutos, ¿no es cierto?, para que vos elijas qué es lo que vos querés compartir con la gente y cuáles son tus proyectos, porque veo que los proyectos van a seguir. Sí, bueno, ahorita está esta situación del COVID, sin embargo, eso no ha frenado. Ahorita aquí quiero enseñarles algo. Dale, dale.
Aquí donde estoy yo no tenía un estudio y Dios puso en mi corazón hacer un home studio para que yo pudiese seguir grabando cosas para él y demás. Y yo decía, Señor, ok, ¿y de dónde sacamos plata? ¿Verdad? Dígame. Yo siempre le digo eso a Dios y Dios siempre viene con provisión extra. Digamos, a mí siempre me ha pasado eso. Con lo del disco no tenía cómo hacer, por ejemplo, el disco. Y yo le decía, Señor, eso vale más o menos, ¿qué? Como $5,000 hacer un disco. ¿De dónde yo voy a sacar esa plata? ¿Verdad? Y vieras que resulta ser que un día yo iba pasando por una ferretería aquí en Costa Rica y el Señor dijo, venga aquí y pida es el patrocinio. Y yo, jamás, ¿quién va a dar eso? Jamás, ¿verdad? Y yo le decía a mami cuando iba a la par mía, yo le decía, Señor, me dijo que viniera aquí, así que le cuesta. Y yo, si nada me cuesta, yo voy a venir el lunes y le voy a hacer caso. Y ese mismo día, cuando yo llegué a la casa, yo vengo al Facebook personal, casi nunca lo reviso, pero esa vez lo revisé porque tenía un mensaje y decía, ferretería Brenes, fueron la ferretería que recibí el patrocinio. Y yo decía, ¿qué es esto? Es la ferretería donde yo acabo de pasar enfrente. Y precisamente me escribe el señor y me dice, hola, casi nunca hago esto, pero bueno, hoy lo hice personal con usted porque me caes re bien. Y él lo que quería es que yo fuera a donde el personal de ellos a darle un mensaje de motivación. Y así fue como empecé a ir y ya lo conocí. Era una excelente persona, bueno, es una excelente persona. Y fue cuando Dios le puso en el corazón a él ayudarme con lo del disco. Y entonces me dice, ¿cuánto ocupas? ¿Cuánto ocupas? ¿Verdad? Y entonces yo le decía, no, si quiere dame un porcentaje de algo, no sé, de lo que Dios le ponga en el corazón, no sé si son $100 o no sé, lo que sea. Y él me dice, no, nosotros te vamos a apoyar. Y así fue como salió. Y esto mismo, lo del estudio, ha sido exactamente igual. Nosotros, bueno, yo he estado ahí y el señor viene y me empiezan a llamar para hacer comerciales de televisión y un montón de cosas donde van para varios países y cuando va para varios países, cada país lo pagan. Entonces yo decía, wow, con esto voy a hacer lo del estudio. Y dicho y hecho, aquí estamos. Entonces, aquí está en remodelación, todavía no lo hemos terminado, pero ve, ahí Ah, está bueno, todo sí, botado, sí, sí, lo veo, pero sí. ya tenemos aquí Muy bien, muy bien. una partecita, lo estamos haciendo apenas, pero bueno, eso es lo que llevamos apenas y lo enseño así para que ustedes vean de que Dios definitivamente es nuestro proveedor. Cuando Él ve que hay algo que va en dirección a lo que Él ha dicho, hagámoslo, porque cuando hay visión dice que hay provisión, dice la palabra de Dios. Y eso es tremendo, porque Él a todos los que le daba visión, les daba la provisión. A Abraham se la dio, a Moisés se la dio, al rey David se la dio, a todos les dio la provisión. Entonces, sepan de que si nosotros estamos entendidos en cumplir los sueños de Dios, el Dios nos va a apasionar, va a alinear nuestros talentos para que nosotros de verdad queramos hacer cosas para Él. Digamos, yo no me siento triste por decir, ay, es que solo le sirvo a Dios, ¿qué voy a hacer? Solo videos, tengo que estar consumida leyendo bastante la palabra de Dios y mi vida, y yo veo gente a mi alrededor, por ejemplo, que tienen carro nuevo, que tienen un trabajo donde les pagan súper bien, pero yo misma vengo y el Espíritu Santo me redarguye y me dice, pero estás invirtiendo en lo mejor que es el reino de los cielos, pues esto se va a quedar, la polilla se lo va a comer, si viene un terremoto y todo esto cae, ¿qué va a pasar? Y yo le digo, ay, gracias Espíritu Santo, porque sin usted definitivamente no encontraría uno un consuelo, ¿verdad? Donde uno diga, wow. Y es que lo lindo no es que solo lo consuela, sino que lo reanima uno a querer hacer las cosas del reino. Entonces, ojalá que esta provocación de fe pueda llenar sus vidas que están ahí apagados y que el Espíritu Santo se vuelva a encender. Ansel, te voy a leer, nos quedan 1 minuto 31 segundos, pero quiero que te despidas vos. Por ejemplo, hay tanta gente, ¿no? Que mi hijo no pudo escribir, solamente mencionar los nombres. Nina, Pau, Carla, Mar, Priscila, Grupo 75, Eric, José Herreras, Alefe Fernández, Katia, Mónica, Roy, Esteves, Eduardo, Raquel, Dani, Nati, León, Guzmán, J. Bailey, Pedar, Pablo. Y mira, son la verdad que ¿vos me podés decir cuántas personas? No, todavía no lo tenemos. No, la verdad, Luis Navas, Arturo, Ministerio Veraca. Uy, Ministerio Veraca, qué lindo nombre, Veraca, ¿no? Adrián, lo conocés, ¿no? Edward, Sonia, Marco Jiménez, Alfredo, Paula. Bueno, la verdad, para mí ha sido un honor. Queríamos honrarte con esta entrevista que bendicen. Es muy importante que las personas conozcan nuestros testimonios con profundidad y la verdad que estamos encantados. ¿Cuánto? 375. Unas 365.
365, más 365 no es poco, ¿no es cierto? 23 segundos. Gracias por esperar, gracias por compartir, ¿no es cierto?, con nosotros. Y bueno, va a ser para